Bueno, bienvenido Julio, un placer tenerte con nosotros. Decidí invitarte a este primer programa porque sos un referente de lo colectivo, de lo político, de la patria, del nacionalismo, y justamente este ciclo de entrevistas se llama Etéreo, apunta a lo sagrado, como se decía en la antigua Grecia, a lo sutil, a aquello que está por encima de lo mundano. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu relación con la política? ¿De dónde nace? Uy, nace de la religión. O sea, a mí me formaron los curas, como yo le decía al Papa, los salesianos me hicieron creer, me llevaron a creer en Dios, los jesuitas a dudar, pero bueno. Yo soy un militante católico en el año 63, tenía 21 años y era dirigente del humanismo. La universidad estaba dividida entre humanistas y reformistas. Los reformistas eran radicales o marxistas y los humanistas eran más católicos. De ahí después viene un tiempo donde aparecen los curas del tercer mundo. Y bueno, Carlos Mujica fue mi confesor. Los dos libros de Mujica que salieron hace 2 años están basados también en relatos míos, el de Reato y el del otro. Y, digamos, Macialino, Pedro Gelman, los curas del tercer mundo fueron una fuerza muy grande, muy importante. Y ahí nos metemos en la política, aparece un libro, Diálogo entre católicos y marxistas. Un libro que se presenta, que aparece en Italia, se presenta en la Facultad de Filosofía, donde habla un tal Rosales por el PC y Mujica por el catolicismo. Y me acuerdo que cerró su discurso diciendo: la discusión no es si existe o no existe el cielo, sino que debemos terminar con este infierno. La frase me quedó grabada. Entonces yo vengo del romanticismo. Y para mí, digamos, la política, por eso jamás soporté la corrupción, pero porque la corrupción, yo digo siempre esto, es a la política como la prostitución al amor. ¿No? Yo amo la política, fue mi pasión. No viví de la política, viví de la vida. Fui taxista, camionero, verdulero, cajero del abasto, estuve docente universitario, hice todo en la vida. La vida me regaló el tránsito por esa sociedad que crecía. Pero la política siempre fue para mí una pasión unida al romanticismo y a la trascendencia, ¿no? La idea de lo colectivo es la idea de la trascendencia. Julio, viste que José Ingenieros hablaba del hombre mediocre Sí. y justamente vos sos un hombre de los ideales. Él decía que en contraposición con esa mediocridad está el ideal, yace el ideal en algún sitio. ¿Sentís que hoy estamos llenos de hombres mediocres? No, yo siento, a veces los pibes vienen a casa, yo le agradezco a Dios la vida que tengo. Vienen pibes a casa a preguntarme, a consultarme, como yo no sé si un viejo sabio o un viejo. Pero vos te encontrás con que la Argentina no tiene dirigentes. Dios nos llevó a tener el talento en los pies, Maradona, Messi, pero en el cerebro no tenemos un político. ¿Cuánto hace que no tenemos un político? Desde Perón, Frondizi. O sea, vos vas a Uruguay y lo tenés a Sanguinetti y a Mujica. Usted quiere decir, hay políticos, individuos que eligieron la trascendencia. En mi generación, la coordinadora radical y la renovación peronista fue una generación donde la mayoría decidió enamorarse de la riqueza económica, cosa que a mí me parece más aburrida que chupar un clavo. ¿Viste? Esos ricos que uno conoce por la moneda. Dice, tengo 4.000 millones de dólares, me dice un tarado que conozco, y yo los miro y tengo ganas de decirle, no me animo, estás más idiota que cuando tenías 2.000. Pero bueno, porque la idea de la posesión, la degradación de la sociedad en el número, se puede decir, bueno, estaban los griegos filosofando, estaba el Renacimiento con el arte y ahora estamos nosotros con los contadores. Es mala suerte, ¿no? ¿Crees que para pensar la patria entonces hay que despojarse de lo material necesariamente? Darle un lugar que tiene. En la tribu estaba el cacique, el brujo, el guerrero, el contador no estaba ahí, no figuraba en la... Digo, la patria es para echar, ¿no? Es un dolor que aún no tuvo bautismo. Nosotros somos una patria en construcción, todo aluvional, mezcla de sangre, y una cantidad de idiotas que están de paso, ¿no? Los Caputitos, los Sturzenegger. Es porque vos los ves, son despreciables, ratas son. Sturzenegger le saca a los de lengua viva, que son los que aman la lengua, el derecho de dar clase a los de Cancillería para dárselo a la mujer. Son ratas. Eso es desregular. Cuando vos te pones un revólver por la calle y te sacan el celular, te están desregulando el celular, ¿no? Privatizando el celular. Ha llegado la decadencia. La plata fue parte de nuestras vidas. A veces tuvimos, a veces no tuvimos, a veces pedimos prestado. Pero el sueño de la vida, yo a mis 84 años estoy en lista de espera para irme, pero
nunca le acepté a un empresario dinero. Y tardé, Mariana, en darme cuenta que no crecía su respeto, sino su bronca. Porque al rechazar su dinero, yo le estaba impidiendo ser mi dueño. Ese dinero era mi prostitución, él era el vencedor. Cuando yo lo despreciaba el dinero, no lo despreciaba, ya no quiero, no acepto. Podría nombrar más de uno, de los poderosos que me ofrecieron. Y en el fondo tardé en darme cuenta que ellos les daba bronca, porque yo era libre y la libertad mía les molestaba. A uno le dije, lo que pasa es que yo tengo la soberbia en la inteligencia y vos la tenés en la billetera, pero no somos iguales. ¿Crees que hoy el concepto de libertad está tergiversado por lo que estamos viviendo, la realidad? La única libertad, digamos, lo más libre es Europa. Es Europa donde la salud y la educación la tienen todos. Y las potencias, Estados Unidos y Rusia, son poderosos los dueños, pero la gente se arrastra, los de abajo se arrastran. Entonces la verdadera libertad es la que incluye a todo. La libertad del vivo de aplastar al fracasado, eso no es libertad, eso es perversión. ¿En tus diálogos con el Papa incluías estos temas? ¡Oh! Sí, claro, sí. Incluía todo en mi diálogo con el Papa. 7 horas me regaló, 7 horas. Podía haberme regalado más. Yo cuando fui la primera vez me mandó una carta manuscrita, siempre mandaba cartas manuscritas, todas. Y diciendo, me gustaría que usted me venga a visitar, y fui. Entonces, bueno, hablo un ratito y me quiero ir. Y me dice, ¿por qué si quiere? ¿Está ocupado? No, le digo, pero usted está ocupado. Yo a usted le asigné 1 hora. Entonces, después tardé en darme cuenta que yo era su amigo. Y para él era un relax hablar con uno que venía, ¿no? Alicia Barrio le decía al Papa y a mí, ustedes juntos parecen 2 militantes de la UES que recuerdan. Pero era una hermosa amistad. Además, yo de cura me peleé, después de cardenal le hice intermediario con Kirchner nunca lo quiso ver, Cristina tampoco. Digamos que fue un recorrido muy, muy, muy valioso con él, ¿no? ¿Lo reconoces o lo reconocías, ¿no? Como el vicario de Cristo en la tierra, o tenés una relación más anticlerical? Sé que te gusta mucho el autor español Cercas. Javier Cercas. Javier sí. Cercas. No, yo fui anticlerical siempre, anticura. El cura como la burocracia de la fe. Viste, la cámpora sería la burocracia del peronismo, que cada vez que algo se vuelve burocracia se vuelve muerto. Entonces, digamos, para mí, yo lo vi 7 veces, la última con Carmela, 15 días antes de que lo internen. Nunca dejó de deslumbrarme. El llegar al Vaticano, su sencillez, su afecto. No, era... Además yo digo, estoy con el Papa, que en ese momento... Hombre, que en las Naciones Unidas ovacionaron, que fue al Muro de los Lamentos con un rabino y un maometano. Y acá la sociedad de retardados mentales lo odiaba, ¿viste? Los Pichetitos, los Ricardo Roa, toda esa cantidad de personajes de la masonería que tenemos. Entonces, me dio mucha bronca. Yo con Roa fui amigo hasta que defendía al Papa y él me dejó de saludar porque yo defendía al Papa. Un hombre amplio, pobrecito. ¿Qué nos pasa con el nacionalismo, Julio? Estás mencionando que en otro país siempre pones el ejemplo de Brasil, de hecho, como... No, el patriotismo, ahí el amor a la patria. Vos no podés no amar a donde estás. Entonces, cuando te dicen, este país de mierda, ¿vos qué sentís? Andate, hermano, si no te gusta, andate. ¿Para qué te quedás? A mí este país me dio todo, aún en la mala. ¿No? Tuve exilio, me secuestró gordo, pero me dio todo. Porque la vida es esta tierra. No podés no estar enamorado del lugar que la vida te regaló. ¿No? ¿Y de dónde parte? ¿Cuál es el origen histórico que vos podés visualizar de ese odio a lo nacional? De la idea del colono. Está en Sarmiento, ¿no? Jauretche dice que es la primera soncera civilización de barbarie. La idea del colono es la idea de vamos porque los indios nos... Vos vas a México, está bien, tenían una cultura más fuerte que la nuestra, pero el odio al cabecita negra, al humilde, ¿no? Eso es una cosa... Yo no me... Un detalle que te puse en una nota el otro día, pero... Un día veníamos a un velatorio con mi hermana, vamos a una carnicería a comprar asado. El carnicero me ve y dice, mi mujer lo va a querer saludar. Sale una señora boliviana, me abraza, me da un beso y me dice, yo vine a trabajar a Argentina y el sábado usted me sirvió la comida. Pues yo hacía el sábado y servía a lo que estaban. Dice, nunca imaginé que un patrón me pudiera servir la comida. Pero nosotros no creemos en eso, ¿o no? No era un gesto... Heroico. Era lo que hacíamos todos los días. Digamos, somos pares del humilde.
Viste, el barrio privado, como después del barrio privado hicieron la cancha de gol y el cementerio privado, todo privado, ¿viste? El cementerio privado es importante porque los muertos ahí tienen, qué sé yo, son imbéciles. ¿Crees que hay un plan en cuanto a la fragmentación social? ¿Hay algo ahí que viene a destruir? La concentración económica. Ese es el único plan. Yo le decía a Mauricio Macri, que me junté con él porque odiaba a Scioli, yo decía dos cosas. Una, si vos sos jefe de los rubios y Moyano de los morochos, se juntan los dos en un país. Lo junté 2 veces, pero ninguno de los dos daba. Bueno, no había... Porque era trascender, debe ser un poco más importante que hacer negocio, ¿no? Además, para 2 tipos que tenían ya todo hecho. Pero es un vicio, seguir haciendo guita es un vicio. Entonces, qué sé yo, me parece que la concentración, yo le decía a Mauricio Macri, empecé por ahí, cada farmacia que avanza Farmacite es un clase media que degradase en clase baja. Y me miraba, haberle dado a Carrefour la ganancia a la gaseosa, sacársela a don Pepe, el de la esquina, es de hijo de mala madre. Ah, esto es la modernidad. ¿Qué modernidad? Déjalo a Carrefour, anda a París, donde está Carrefour. Entonces, me parece que hay una degradación. También la cosa de Miami, ¿viste? Del amor a Miami. Ahora quieren traer un pastor de Miami, ¿sabes? Se viene en inglés, ya viene importado. Le importan el candidato. Son una mierda, en serio, los muchachos, ¿no? La decadencia. Porque Miami, vos fuiste a Miami, yo fui. Cuando voy a Miami rajo. Antes iba porque me mandaban a dar charlas. Pero va. Siempre contás la anécdota de cuando estuviste en Miami y le dijiste a un cubano que más querés a La Habana. Claro, me habían puesto los canales, una de esas largas, esos coches largos que el chofer me dice, ¿le gusta Miami? Yo, provocador, digo, sí, pero más me gusta La Habana. El tipo fue muy, muy claro, me dijo, hace 3 años tuve que ir, y ellos no tienen nada, yo tengo todo, pero la alegría se la quedaron ellos. Yo creo que hoy La Habana no tiene la alegría. Y lo digo, yo fui 8 veces a La Habana, no fui una, fui 8 veces. No porque me gustara Fidel, sino que me daba enorme curiosidad el proceso. Tiene un fanatismo, un empobrecimiento, y es una dictadura, ¿qué querés? Si la justicia con dictadura no es justicia. Julio, si ellos se quedaron con la alegría, ¿crees que, como decía Jaureche, nada grande se puede hacer con la tristeza? Sí, claro. Más bien, pero eso es así, digamos. Pero además los pibes vienen y me dicen, ¿qué hacemos? Le digo, mira, Jaureche y Forja eran 5, 7. Acompañaron a Irigoyen y a Perón y aguantaron el cimbronazo de los años 30, de los ladri, ¿viste? Entonces, la pelea, ser minoría en la vida no es malo, es pelear, qué sé yo, ¿no? Yo no lo veo a Milei, y como yo le tenía cierto asco a Alberto Fernández, lo digo a otra franqueza, pero conocí 30 años, ser vendedor de seguro que llegó a presidente hizo todo mal. Porque acá llegamos por errores, no llegamos de casualidad. Y yo insisto en que si hace la de Pichetto, que juntan todos los pedazos de lo viejo, no da lo nuevo, ¿eh? Entonces, si hay algo que la gente, la sociedad no quiere, es volver al pasado. El rechazo al presente no implica el retorno al pasado. Vos saliste del mal y no entraste al bien. Pero, viste, es como ese divorciado que dijo, esto es lo peor de mi vida y después le pasó otra peor. Pero que le pase peor no quiere decir que vuelva a la anterior. Y eso es muy importante porque tenemos que ofrecer a la sociedad algo nuevo. Que no pase por el latrocinio de los Menem, que fue el peor latrocinio, la decadencia, la degradación moral, ni la demencia de los Kirchner, que fueron mis amigos, pero terminaron haciendo un sectarismo. Me da la sensación que siempre vas contra el poder. ¿Sos un hombre demasiado idealista o tenés un referente, alguien donde haces pie y decís... Bueno, no, yo fui, mira, con Perón fui ideal en la mala, en la resistencia y en la buena. Y después me dio bronca la guerrilla, le dimos todo. Yo siempre cuento, porque a veces te corre por izquierda y digo, mira, yo me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew. A ver, jugame... Después fui a Trelew 2 meses y traje los 2 primeros aviones. Pero la guerrilla, después que Perón les dio todo, no podían poner bomba en democracia, porque eso era traición a la patria. Entonces, que las madres y las abuelas, los deudos, conviertan el dolor en dignidad, es hermoso. Esto no le devuelve a los hijos la coherencia de sus ideas, porque no la tuvieron. ¿Qué lectura haces a 50 años del golpe de Estado, de esa época? ¿Cómo estamos hoy? ¿Crees que hay una deuda pendiente de la política, de la sociedad? Son 50 años de decadencia. 50 años de decadencia. Nadie la impidió. Es decir, yo lo quise a Alfonsín y todo, pero Alfonsín erró. Y de esa coordinadora radical quedan Freddy Torani, Juan Manuel Casera y el Chanqui Cáceres. Los demás se fueron
llevaron el radicalismo al socialismo, qué sé yo, y la coordinadora peronista, no queda ninguno que sea digno de ser recuperado. Hay ricos, ¿viste? Por ahí te queman un yate, pero para demostrarte que la riqueza es mucha, pero el cerebro. ¿Viste? La admiración al rico, yo me crié en una sociedad que era la admiración al sabio. Y entonces ibas buscando la sabiduría en los... Y además la lectura, qué sé yo. Yo no leo, pero escucho. Y tengo una biblioteca en el teléfono. Ayer me enganché con Erasmo de Rotterdam. Te quiero decir, vos te enganché con Jauregui, ni hablemos, con Scalabrini y Ortiz. Pero, digamos, la formación es... ¿viste? Eran gente profunda, ¿no? Y entonces Hernández Arregui era más marxista, pero el peronismo y la idea de patria, qué sé yo, vos te encontrás con otros que te decían que el peronismo era la burguesía, qué sé yo. Julio, contaste hace un ratito que tenés jóvenes que recibís en tu casa. Muchos. Que te quieren escuchar. Quieren comer empanada. Bueno, en estos tiempos se valora. Pero la pregunta concreta es, si te quieren escuchar y decís que hay una pérdida de la cultura, de la lectura, ¿qué encontrás en los jóvenes? No, encuentro mucha vitalidad. Muchos. Si yo te digo que han pasado por casa muchos. Hay semanas que hay días que vienen 5, hay días que vuelven 2, hay días que no. Pero sí, vienen. ¿Qué encuentro? Encuentro la continuidad de una causa, encuentro la herencia. Yo le decía el otro día a un grupo, le decía, hagan la nueva forja. ¿Viste? Porque falta pensamiento, no hay pensadores, no los hay. Fueron mis grandes amigos José Pablo Feynman y Horacio González. Y Néstor le dio un lugar, un mérito a la izquierda que no tenía. Entonces, no Horacio González, pero Feynman se hizo medio gorila y me tocó. Hicieron el canal Encuentro, que es un bolazo desencontrado. Hicieron toda una cosa marxistoide berreta. Yo me crié con el negro Fontana Rosa, con el negro Caloi, con Dalmiro Sáenz, que éramos, qué sé yo, no éramos marxistoides. No, y vos sabés que el Papa en eso, Francisco, lo primero que hizo de los curas del tercer mundo es sacar esa admiración que tenían por el marxismo y salir de la minoría lúcida para tomar como eje del desarrollo de la humanidad la conciencia de los humildes, que ahí está la verdad, no está en la minoría lúcida. No hay vanguardia iluminada. No fueron los montos los que trajeron a Perón, fue el pueblo laburante. Desde un punto de vista filosófico, ¿crees que el marxismo viene a destruir una idea de verdad, una idea de armonía y paz social? No, yo creo que el marxismo... Gramsci, ¿quién de nosotros no se puso gramsciano un rato en la vida? Pero, digamos, yo creo que el marxismo trajo una concepción que hizo temblar al capitalismo, mostró la otra cara, pero lo ideal, lo que quedó como pensamiento fue la socialdemocracia, que es la que hizo que Europa sea lo que es hoy, el mejor nivel de vida de la humanidad. Y que, como decía Beatriz Arlo, con la cual a veces lo llevaba bien, otras no, el peronismo fue la socialdemocracia o el socialcristianismo de Argentina. Después viene Moreno y social. Sí, no. Moreno es buen tipo, pero el peronismo es una heterodoxia y él la quiere volver ortodoxia. No se puede, porque las heterodoxias son una forma de vida transitada por la duda y la curiosidad. Y las ortodoxias son un enamoramiento del dogma. Que lo tenga Milei, que él cree que si destruye el Estado brota. Y va a brotar. ¿Qué va a brotar? No brota, hermano, ni el marxismo ni tu liberalismo. Lo que brota es la cordura. La política es eso, la cordura. Necesito Estado acá no lo necesito. Digamos, pensar un país es soñar la trascendencia. La destrucción de la industria en Argentina es la destrucción de la clase media. Éramos en el 76, en el año 70, el país más importante del continente. Éramos más que Brasil. ¿Y hoy qué somos? Por Martínez de O, el Turco Menem, que fue peor que Martínez de O. Yo digo siempre, Lanusse y Levingston fueron dictaduras más dignas que el Turco Menem como democracia. Es doloroso, pero no vendía la patria. Eran dictaduras, sí, pero no vende patria. ¿En Martínez de Oz ubicás un punto de inflexión? Sí. Es el punto del momento en que lo peor porque hasta ese momento la oligarquía era nacional. ¿Viste? Iban a París, copiaban el palacio, lo hacían acá, traían los cuadros. Vos vas al Museo Nacional Argentino y te encontrás con una riqueza que es el fruto de una oligarquía que tenía patria. Hoy los de ahora rajan la guita afuera y no traen los Stusenegger y los Caputitos, ¿qué traen? Se la llevan nomás. Y los avisos esos de todos los canales de televisión, venda sus joyas, venda las joyas de su abuela, porque a usted no le toca más ser clase media y lucirlas. Julio, esto que comentás
se me viene a la mente algo hasta melancólico de un pasado que ya no es. Y se me ocurre pensar en tus orígenes. Vos no venís de una familia peronista, No, me iba con la socialista. eras socialista. Y justamente, viste que hay una frase que dice que aquello que te hizo feliz en la infancia persiste y trasciende. ¿Crees que se puede racionalizar, así como Santo Tomás racionalizó la fe, se podría racionalizar el peronismo? O Qué linda pregunta. El otro día vi un pibe que le digo, ¿por qué hinchas tanto con el peronismo? Yo para provocarlo. Me dijo, porque es la única etapa del pasado digna de ser recuperada. Me pareció una respuesta maravillosa. Yo siempre hinché toda la vida de un morocho que eso me pasó, que me dijo, después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Ahí hice como una síntesis. Pero el peronismo fue la revolución industrial. También fue Frondizi. Fue el radicalismo, fue Irigoyen. Son pedazos. El peronismo es parte del patriotismo, no es la única versión del patriotismo. Y hoy te diría que con los propietarios que tiene el sello, ni siquiera es parte. Pero el peronismo fue esa etapa donde nosotros éramos el país más importante del continente. Qué casualidad. Yo salía a la calle a los 12 años, me vuela el pulqui. Teníamos aviones a chorros hechos por Argentina. Desde ya, la locomotora y los vagones. Y después, en nombre del peronismo, importamos durmiente. La importación permite la coima, el trabajo no. Entonces, cuando hablan de libre importación, vuelven al puerto, que el negocio era la coima y el interior era el laburo. Y es tan claro. hablando justamente de la situación del mundo y de una mirada más geopolítica, justamente Perón hacía siempre un análisis desde esa óptica. ¿Cómo crees que está la Argentina hoy en ese tablero? Pero decía, la única política importante es la política exterior, ¿no? Y ayer lo escuchaba una nota de Archibaldo Lanús, un amigo y un embajador en París, en la OEA, que recordaba a Saavedra Lamas, 33, premio Nobel, por la neutralidad, y a Bramuglia, peronismo, que había ayudado en el problema de la posguerra. O sea, la neutralidad le dio a Argentina un prestigio enorme. Sí, yo he sido admirador de Simón Pérez, me di el gusto de almorzar una vez con Simón Pérez, y tengo un profundo desprecio por Netanyahu. Esto no es que sea antisemita, no tengo nada que ver. Mi nieta decidió hacer su bar mitzvah y yo fui a la sinagoga con el rabino Goldman, que soy amigo. Te quiero decir, la amplitud es una cosa y lo que hoy está haciendo Israel a mí me disgusta profundamente. Entonces, la política exterior de Argentina, la otra vez me entré Chiche Geblo, que es amigo mío, se iba a haber enojado, pero me llevó él y Diego Velar, que también me dicen, bueno, lo de Israel, digo, a mí nadie me explicó qué aportamos y qué recibimos. Dos preguntas que uno se hace en la vida para todo. Aportamos un riesgo, porque no hay premio por el alcahuete. La política internacional, los BRICS, hubiera sido una hermosa salida para la Argentina. ¿Sentís que el problema es Argentina en su relación con Israel o es Israel en sí mismo en su política más allá de lo religioso? No, es Israel. Es el Israel de Netanyahu, ¿no? Es así. Digamos, ese es Israel de la derecha. Vos fíjate que los intelectuales israelíes no han firmado el apoyo a esto. Harari, por ejemplo, no dijo nada, no adhirió. Digo, ahí hay como algunos personajes en Argentina que te dicen Feynman o Leucos, usted quiere estar acá y yo no quiero estar ahí, hermano, ¿qué querés? No me vengas con el cuento del antisemita porque no da para tanto. Volviendo a Perón, Julio, tenemos un amigo en común, Ignacio Clopet de Vilars, que justamente escribió Perón íntimo. ¿Qué nos puedes contar de esa intimidad con Perón? No, yo estuve una vez sola, tranqui con él. Los grandes hombres... Vos fíjate que Malraux decía que el siglo XX había prometido ser el siglo de las ideas y había terminado siendo el siglo de los hombres, ¿no? La India era Gandhi, ¿no? Francia era De Gaulle, Churchill era Inglaterra, Alemania era Adenauer, digamos, Mao era China. Las sociedades se expresaron por individuos. Digamos, los hombres fueron los que encarnaron las ideas en ese siglo. Entonces, a mí me parece que en lo esencial a nosotros nos definió el peronismo. Y el Perón del 73 más que nada, porque pensá que en el 52 Hernández Arregui, digamos, Jaureche, se tienen que correr porque había un peronismo derechizado. En el 73 cuando vuelve... Y ahí está una cosa que yo siempre discuto. La guerrilla la funda Onganía, en la noche de los bastones largos, yo era dirigente estudiantil.
en el 66. Y en el 68, ahí aparece el libro de Revolución en la Revolución de Regis Debray. Y esa historia, Perón vuelve y tiene que incorporar a la guerrilla, porque no puede hacer otra cosa, porque es un pedazo grande de la sociedad. Y la guerrilla no tiene conciencia de que, pues, te lo dice alguien que dialogó con ellos, el cansancio, debo ser el sobreviviente más conocedor de ese mundo. Y ellos nunca entendieron que la democracia era un regalo del pueblo y que ellos no podían decir la estupidez de que el poder está en la boca del fusil. Está en la urna, hermano, no está en la boca del fusil. Y llevaron todo a un conflicto, estaban enamorados de ir a una batalla en la cual no podían ni existir. Es muy triste, hay que hacer una autocrítica profunda a la guerrilla, que tenía esa cuota de suicida. Pero Che Guevara dio miles de muertos y ningún éxito. Entonces, ¿no? El suicidio es... Entre las armas y el tiempo, o entre la sangre y el tiempo, ¿no? El tiempo, claro. Pues es que yo, una guerrillera me decía que le había dicho uno de los 3 jefes, él le dijo, nos están matando a todos, le dijo ella. Dijo, no, a mayor sangre, menos tiempo. Mirá la limitación mental de Torretarda, ¿no? Una cosa. La contraofensiva es una entrega de los mejores cuadros a la nada, a la muerte. Es peor que las 3A como de desarrollo histórico. Bueno, si bien con el diario del lunes todos somos Gardel, ¿qué lectura haces de tu alianza con Macri en su momento? No, yo digamos, mi desprecio a Scioli está claro ahora, cuando el tipo siguió, cuando lo eligió a Scioli. Yo ya me había enfrentado con Néstor cuando lo pone de vice a Scioli. Nos habíamos peleado feo. Después me había llamado, me dijo, dejate en broma. Digo, pero ¿por qué pones un mediocre de vice? Es tu inseguridad la que te lleva a poner un mediocre de vice. ¿No? Porque si vos tenés vuelo y nos habíamos peleado, habíamos discutido, no importa. Pero ya desde a ese momento yo venía, porque a mí Scioli me parece una caricatura, la nada misma. Y cuando vos pones eso es porque vos querés asumir que la política carece de ideas. Y la política sin ideas tiene intereses. Y la vida es por amor o por plata. Si le sacás al amor, queda Scioli diciendo, ¿no? Lo bueno, vamos, adelante. Está haciendo la de él y la de los amigos. Es una degradación de la política y del ser humano. ¿El poder corrompe o revela, Julio? El poder delata. El poder no corrompe, el poder delata. Digamos, porque el poder te saca lo que tenés adentro, qué sé yo, no. Si vos tenés madurez, el poder no te hace nada. Ahora, un inmaduro, el poder lo hace sentir, ¿viste? Que yo cuando fui al Confer, era una institución porque yo no le quería aceptar a Néstor un ministerio, no importa. Yo ya nos vamos a pelear y me llamó y me dijo, andá al Confer que depende de Parril y bueno, Parril no le dábamos ni la hora. Entonces llego y veo que vacían el ascensor y digo, ¿qué están haciendo? No, cuando sube el interventor se vacía el ascensor. Están locos, le digo, yo no subo con la gente. Y después volvieron, uno que era marxistoide, otro que era de meter la mano en la lata, y vaciaban el ascensor cuando subían ellos. Yo no, viste, no peronistas, ni pa' gorila daban los idiotas. ¿Qué aprendiste de las derrotas en la política? Y la derrota te desnuda lo mejor del otro. En el triunfo somos todos, nos queremos todos. En la derrota, la solidaridad es de los sabios, hay sabiduría. Porque la aspiración es esa, qué sé yo. Uno de pibe se enganchaba con el Siddhartha de Hermann Hesse, ¿viste? Entonces, la derrota es el momento en que vos te encontrás con lo mejor de vos y lo mejor del otro. Y además el resto sale, porque en el triunfo estamos todos amontonados. ¿Y sentís esperanza, Julio? Lleno de esperanza estoy. No sé si me toca a mí, pero la Argentina va a salir porque tiene una generación. Y además porque los ricos son bobos. Hay que sacar... Vos fijate la versión de los ricos. Hay economistas que eran amigos míos y dejaron de verme. El otro día uno no me contestó el teléfono, ahí me di cuenta. Porque ellos en un momento fueron Videla, como Claudio Escribano. ¿Viste? A veces Paña, el que veo, dice, no, pues el maestro Claudio Escribano fue el que lo delataba tanto a Jacobo Timerman que Jacobo le dijo, nadie te pedía tanto como Alcahuete. Eso es Claudio Escribano. Fue un ideólogo de la dictadura. Pero ellos, los porque el peronismo pudo haber quedado en manos del Turco Menem, pero el antiperonismo es algo que no tiene otra explicación que la miseria humana. Videla, ellos son Videla o Milei. La verdad que en las dos versiones dan vergüenza. Julio, me da la sensación de que vivís a través del romanticismo, que tu mirada, tu cristal sobre las cosas es poesía.
¿Cómo qué crees Ayer que me hay ahí? puse a leer a Cavafis, a leer, a escuchar. No, claro, digamos, yo, yo sabía que el Papa era un amante de Borges y había un poema que conocía de memoria. Y entonces un día en esa visita digo, yo quiero hacer una cosa, darme el lujo de declamar a Borges con el Papa. Y entonces me dice, si me acuerdo. Y entonces yo empecé, solo una cosa no hay, es el olvido, Dios que marca el metal, marca la escoria, y fija en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y él siguió, ya todo está a tu rostro en los espejos. Y bueno, es un lujo de la vida, Borges con el Papa. Y yo reconozco que Borges tenía bronca. Lo que dice Harold Bloom es clarito. Es, escribe en español pero piensa en inglés, ¿no? ¿Por qué el peronismo ha sido tan duro con Jorge Luis Borges? No, porque él fue duro con el peronismo, pobrecito. No, no fue tan duro, lo puso inspector de feria, no es tan grave. ¿Pero una falta de reconocimiento quizá histórico o crees que...? No, él eligió ser inglés. Él era inglés, no es chiste. No es que era gorila, era inglés. Como Sarmiento era yanqui, ¿qué le vas a hacer? Son los próceres que no tocamos. Pero él tardó a través de Lugones, porque primero se había agarrado con que el Martín Fierro era una copia de Lucít. Después a través de Lugones se reengancha con Lugones y reconoce al Martín Fierro, que lo tuvieron que asumir en España para venir para acá. Pero digamos, es nuestro reconocimiento al humilde. Lo otro era la idea sarmientina de colonicemos, para colonizar hay que tirar lo que había. Es el desierto, ¿no? El desierto no hay nadie, el desierto, matás indios, no estaban, no era desierto. La campaña del desierto es la campaña de los asesinos. Después podemos reivindicar a Roca, porque sirvió, porque el sur nos iban a afanar, qué sé. Colorado Ramos lo quería. Colorado Ramos fue mi amigo del alma, pero bueno, son historias. Julio, viste que Hemingway decía que quien vive seriamente por dentro empieza a vivir más sencillamente por fuera. ¿Te sentís más sencillo con los años? Sí, claro, sí. Digamos, Carmela me dice ropa que... Yo nunca viajé a Roma en business, porque me da para ir, pero no para el business. Y una vez me llamó un empresario maravilloso, me dijo, yo te lo pago. Yo le dije, gracias. Te quiero decir, uno, qué sé yo, ya no me compro nada, no te... Hay un momento en que no tenés las camisas, las corbatas, los sacos, ¿qué más querés? Los zapatos. Digamos, el deseo, aclaro, los vicios son nobles. Hoy me decía una mujer, pero esa campera es cara, pero si gastaste en vino, un poquito más. Sí, pero el vino es otra cosa, le digo, que es más importante el vino que la campera. ¿Y la sencillez del espíritu? ¿En dónde la encontrás? Poder, digamos, recorrer, participar con los del barrio en tomar café, eso sí, claro. Los amigos. Los amigos, pero que además no tienen que ser intelectuales, tienen que ser aquellos que no tienen nada que ver con vos, ¿no? Yo voy a la mañana, me llaman del bar y vamos y hablamos y nos reímos. Y uno tiene 87, otro 82, somos todos grandes. Pero la pasamos muy bien, nos saluda la gente. Me dice, usted es doctor acá, y algunos saca una foto. Qué sé yo, ¿no? Es muy lindo. Ahora me borraron de la televisión porque con las cosas que yo pienso, nunca fui a C5N, no sé dónde queda. Porque eso sí me odian. Pero en los demás canales estuve en todo, estuve en TN, estuve en La Nación, estuve en América, estuve en todos, en los demás. Menos en C5 porque yo no soy lo suficientemente revolucionario. Hay un momento cuando suben Néstor y Cristina, yo hincho para que Beatriz Sarlo y Tulio Alperendón vayan a almorzar con ellos. Y fueron. Y en un momento Cristina le dice a Beatriz Sarlo, señora, no hay pensamiento porque falta una generación. Y Beatriz le contesta, señora, si los sobrevivientes no piensan, ¿qué las lleva a usted a imaginar que los muertos lo harían? En Pasiones Razonadas intentabas tener una lectura menos solemne de la realidad, quizás Sí. menos el Julio que solemos escuchar en la esfera pública. ¿Cómo te llevas hoy con la escritura? ¿Es un lugar de encuentro o también de solemnidad? No, es un lugar donde los jóvenes que me visitan les pido el favor de que me graben. Entonces, por ejemplo, para el domingo que viene, yo escribo el domingo en Infobae, a veces escribo en otro lado, es el año de la muerte del Papa. Entonces le dicto a una piba o a un pibe, ellos lo pasan y después tengo un amor de mi vida, que ahora somos amigos, ella, si digo amor, dice amigo, buen amigo, pero que es una gran editora y me da una mano. Hablando de un aspecto más íntimo, ¿cómo te llevas con el amor? ¿Cuál es tu relación cuál es el Julio que no conocemos? No, yo, digamos, fui bastante enamoradizo. Si querés decirme mujeriego, pasa también. ¿Viste? No, uno fue dentro, con el romanticismo, ¿eh? No era un fiestero, pero era enamoradizo, sí.
Viste que Dolina dice que las tres cosas importantes de la vida son el arte, el amor y el conocimiento. Y yo creo que, no sé por qué nos distanciamos, pero bueno. Yo era amigo de Caloi, que de Caloi sí, era como un hermano, tuvimos historias juntos. Pero con Dolina tuve menos relación porque él se hizo maquinito, tipo brillante. Pero para mi amigo del alma era Fontana Rosa, que para mí era el sumum del, ¿no? De esa generación de talento que dio el movimiento nacional y que se fue agotando. El conocimiento es clave, el amor no termina nunca. Y la tercera que dijiste, ¿cuál era? Y el conocimiento, el arte, el amor y el Y conocimiento. el arte. Yo en el arte, viste, George Steinberg lo escucho de nuevo a ver qué recomienda. Con Harold Bloom me peleo porque él dice que no, pero hace un arte sajón, digamos. Pero, viste, el Ulises de Joyce es el sueño de una vida. Digamos, la idea de ese recorrido de la historia de la vida es clave. Y el arte, cuando fui secretario de Cultura, me acordaba la otra vez, yo le pido, me dice, ¿qué querés la Secretaría de Cultura? No me entiende. Y había un jefe de gabinete ahí que era nefasto, que era Bauzá, entonces me dice, ¿cuál es el negocio? Y yo no entendía, y él no entendía. Él me preguntaba cuál era la caja que había ahí donde yo pedía. Y él no imaginaba un sueño sin caja. Es tremendo, ¿no? Pero era Eduardo Bauzá, jefe de... Es como encorsetar el Mi amor. hermano me entendía, después vino un amigo de él y me dice, che, ¿quieres saber dónde está? Y yo no te entra en la cabeza. Claro. Bueno, Julio, antes de terminar, quiero darte un regalo de Monona Aromaterapia. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos y hemos estado como 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta, como cierre del programa, justamente como te mencioné al principio, este programa se llama Etéreo. Después de todo lo vivido, lo aprendido, lo perdido, ¿en dónde encontrás lo sagrado de la vida? Lo sagrado lo encuentro en la trascendencia, yo soy católico, y en la solidaridad. Y en el amor, yo soy Tano. El Tano es Pascualino Siete Bellezas, el amor a la vida. Yo estoy enamorado de la vida, tengo 84 años, no veo casi nada. Le decía a mi hija Carmela, digo, quiero ir a Italia de nuevo, me voy a pasar 15 días, pero la voy a volver a Italia, ¿no? No. Pero la vida, uno no tiene... Yo leí todo Cioran y no tengo nada que ver con Cioran. Estoy más con Camus, que ese... Primero fue Malraux, pero... para mí, la vida es un regalo. Podés ser creyente o ateo. Lo que no podés estar es transitándola sin agradecerlo. A la vida o a Dios. Yo a Dios, otro puede ser a la vida. Pero es un regalo hermoso. Que se arruina cuando vos lo manchás con la ambición. Mientras los sueños sean más importantes que la ambición, cuando te agarra la codicia, hermano, te volvés la nada. Bueno, muchas gracias, Julio. Para mí era un sueño entrevistarte, así que gracias por estar aquí. Muchas gracias.